los procesos migratorios. Es un tema demasiado tocado en la actualidad, además de polémico y muy controversial. Este es un problema que ha existido desde los inicios de la humanidad como especie y como especie dominante. A continuación, les presentamos un vídeo que habla de la misma. Somos el equipo de las cobras sociales de la Escuela y Preparatoria Técnica Médica, del Grupo 106. Sin más preámbulo, empecemos con el vídeo. Antes de hablar de inmigración, ¿qué es la inmigración? ¿Qué es la emigración? ¿Qué son los procesos migratorios? Según la página web Wikipedia, inmigración es la entrada a un país o región de personas que nacieron o proceden de otro lugar. Representa una de las dos opciones o alternativas del término migración, que se aplica a los movimientos de personas de un lugar a otro, y estos desplazamientos conllevan un cambio de residencia temporal o definitivo. Las dos opciones de los movimientos migratorios son: emigración, que es la salida de personas de un país, región o lugar determinados para dirigirse a otro distinto, e inmigración, que es la entrada en un país, región o lugar determinados procedentes de otras partes. De manera que una emigración lleva como contrapartida posterior una inmigración en el país o lugar de llegada. Ahora que entendemos qué es inmigración y emigración, podemos proceder a entender los procesos migratorios. Si bien, inmigración y emigración son definiciones muy distintas, queda una duda al saber estas definiciones. ¿Por qué ocurre la inmigración y emigración? O mejor dicho, ¿qué causas determinan los movimientos migratorios en el mundo? Prácticamente ningún país del mundo está ajeno a los procesos migratorios. Ya sea como área de origen, de tránsito o de destino, casi todos los países del mundo registran transformaciones económicas, demográficas, culturales y políticas asociadas a las migraciones. Las causas que originan las migraciones son variadas, pero sin lugar a dudas desde tiempos remotos la más importante fue la económica, ya sea por búsqueda de mejor calidad de vida, por la pobreza imperante en el lugar de origen o por búsqueda de trabajo. Otras causas están asociadas a cuestiones sociopolíticas, como ser persecuciones políticas y religiosas, conflictos bélicos, refugiados de guerras, catástrofes ambientales, como terremotos, inundaciones, etc. Estas causas, casi siempre, generan una migración de tipo forzada. Al saber las causas de los procesos migratorios, cabe señalar que hay grandes tendencias migratorias. A continuación, las grandes tendencias migratorias a lo largo de la historia moderna del hombre. Migraciones premodernas. Hasta 1850. Eran forzadas, provocadas por la expansión de los imperios y las religiones. Es aquí donde se genera el concepto asilo. Por ejemplo, las colonizaciones. Migraciones modernas. Se distinguen dos etapas. Hasta 1920. Espontáneas de Europa hacia el Nuevo Mundo y de la Europa pobre a la desarrollada. Esta época se corresponde con la consolidación de los estados-nación y con la revolución industrial. Desde 1920 hasta 1973. Período de entreguerras. Se observa una variación de las pautas migratorias. Los asiáticos comienzan a migrar, los europeos ya no migran tanto a América, aumentan las migraciones intraeuropeas, redes regionales de corta distancia. Hay algunas inducidas, fenómeno de los trabajadores invitados, para la reconstrucción de las ciudades tras la Segunda Guerra Mundial, que se convirtieron en permanentes. Predominan las migraciones de carácter económico y laboral, pero también se dispara el número de refugiados y desplazados derivados de la guerra. Hay un año clave. 1948, año de la creación del Estado de Israel, que genera un buen número de desplazados. Palestina. Migraciones posmodernas. Desde 1973 hasta la actualidad. La fecha de inicio se corresponde con la crisis petrolífera que, en realidad, fue una guerra político-económica. Todo comienza cuando la OPEP establece cupos de extracción, desencadenándose consecuencias a nivel mundial. Las características más reseñables de estas migraciones son el aumento de los flujos y redes migratorias, el incremento del volumen de migraciones, sobre todo en países en vías de desarrollo y, por supuesto, su carácter global. En esta fecha las migraciones eran concebidas como una solución ante la necesidad de mano de obra, pero a partir de 1973 se empiezan a ver como un problema. A pesar de las restricciones, los flujos migratorios aumentan. Cada país recibe a más países, sobre todo norte-sur. A partir de la década de los 90 también se dan migraciones este-oeste como consecuencia de la caída del muro de Berlín. Se observa una diversificación de los flujos migratorios así como una variación en las motivaciones. Aumentan las migraciones clandestinas.
También se producen mediante reagrupación familiar. Es una migración selectiva, fuga de genios, y ya no hay retorno. Ya vistas las tendencias migratorias a lo largo de la historia moderna del hombre. Veremos las estrategias de estudio para analizar los procesos migratorios. Más que nada, estas estrategias son para números de migraciones alrededor del mundo. Desde las ciencias sociales ha habido 3 formas de estudiar las migraciones. Estudio de casos. Se centran en realidades concretas. Etnografía, técnicas cualitativas, centrados en colectivos concretos de migrantes, de gueto, en dimensiones específicas, en comunidades concretas de recepción o en las 3. Estudios globales. Empíricos, estadísticos y cuantitativos. Estudios teóricos. No existe una teoría o una ley general que explique las migraciones. Lo que sí que hay son teorías parciales que nos permiten un acercamiento a la realidad a estudiar. Visto las estrategias, cabe mencionar a un autor, Ravenstein. Este autor elaboró las denominadas leyes de las migraciones a partir de la comparación de los censos ingleses con los europeos, concluyendo que existían 7 leyes, a saber: a más distancia se producen menos migraciones. Se migra por etapas cortas de países pobres a países ricos progresivamente. Siempre se da un movimiento corriente contra corriente compensatorio. Existe mayor presión en zonas rurales. Masculinidad, la mujer migra menos y más cerca. A más tecnología, más migración, transportes. La economía es el motor dominante de las migraciones. Estas leyes están obsoletas, aunque se dieron por buenas hasta 1940. Carecen de base empírica y no cabe extrapolar a todo el mundo el caso inglés. En conclusión de esta investigación, los procesos migratorios han existido a lo largo de nuestra historia, y seguirá existiendo hasta que los problemas paren. La migración es necesaria para la evolución de la humanidad, y es un problema que la humanidad debe solucionar o por lo menos, aliviar temporalmente, para progresar como especie dominante. Las migraciones no son motivos de discriminación, ya que cualquier país es propenso a este. Cabe recalcar que los migrantes son objetos de discriminación y esto debe parar para progresar. No estamos en contra de las migraciones, ni tampoco a favor de esta. Solamente queremos la paz entre todos y que las situaciones sociopolíticas que actualmente están ocurriendo paren de una vez. Somos humanos, somos hermanos, somos uno mismo, somos hermanos, no debemos lastimarnos unos a los otros, somos hermanos. La inmigración es la entrada a un país o región de ciertas personas que proceden o nacieron a otro lugar. Representa una de las 2 opciones de alternativas del término migración, que esta aplica en los movimientos de personas de un lugar a otro, que esto conlleva a un cambio de residencia temporal o definitivamente. Causas económicas. Salir de la pobreza para buscar mejores condiciones de vida. Trabajo. Buscar o cambiar el tipo de trabajo. Políticos. Dictaduras. Persecuciones y opresiones. Guerra, genocidio y discriminación. Religiosos. Imposibilidad de practicar su propia religión. Desastres naturales. Tsunamis, terremotos y aluviones. Las consecuencias de la inmigración pueden resultar buenas o malas. Un ejemplo de estas consecuencias malas puede resultar la sobrepoblación. La falta de empleo. Mayor mano de obra barata. Diversidad cultural. Para finalizar, pudimos concluir que con este tema mencionado, la inmigración es un suceso social que, como todo suceso, trae consigo consecuencias que afectan a la población de cierta comunidad.